¿Ha notado cómo en este mundo hay diferentes tipos de personas que difieren entre ellas en sus gustos, en sus prácticas? Cuando nosotros vamos a un lugar, a una región, encontramos cómo algunas personas pueden tener gustos en lo que es su forma de peinar, en aquello que van a comer, en lo que es su forma de vestir, de diferentes cosas. Pero cuando nosotros vemos que esto puede suceder y vamos a la Biblia, vamos a encontrar que la Biblia sigue siendo la misma. Si una persona tiene diferentes gustos, una diferente manera de andar, su cultura, sea quien sea, todos debemos darle el mismo trato a la palabra de Dios. Y eso es lo que quiero compartir en este mensaje, el tratamiento a la palabra de Dios. Y esto tiene la intención de lo que vamos a estar abordando, es que vamos a tratar la palabra de Dios al nosotros recibirla de la mejor manera, al ser prácticos y permanecer en ella. Si bien es cierto, esto lo vamos a ver desde el texto que encontramos en Santiago capítulo 1 y vamos a ver los versículos del 19 al 27, que dice de la siguiente manera. Por esto mismo, dice, mis amados hermanos, dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, dice el versículo 24, porque él se considera a sí mismo. También dice, y se va y luego olvida cómo era. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, dice, en la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. En este texto tan hermoso, vamos a ver cómo se nos da una gran enseñanza por parte de Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, donde en el contexto lo que Santiago busca es darle información a los cristianos para perseverar en la fe pese a las pruebas, pese a las situaciones difíciles. Les exhorta y les anima a ser buenos cristianos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a desarrollar? Bueno, aquí vamos a ver que para darle un buen tratamiento a la palabra de Dios, debemos de recibir la palabra de Dios, debemos practicar la palabra de Dios y también debemos permanecer en la palabra de Dios. Si vemos lo que es recibir la palabra de Dios como este primer tratamiento que debemos darle a este maravilloso libro que tenemos acá, bueno, debemos considerar recibir la palabra de Dios con una mente dispuesta. Una mente dispuesta es clave y aquí el texto nos comparte una información de cómo esas características deben estar en cualquier cristiano.
Porque aquí se empiezan a dar algunas palabras que tienen que ver con que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Bueno, el recibir con disposición la palabra es que alguien primero le va a escuchar, va a aceptar la reprensión de la palabra sin o se va a dar una exhortación, va a escuchar ello, pero no se va a poner a discutir y se va a enojar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de estas características, de lo que es la ira, esto tiene que ver con ese exceso de lo que es descontrolado y que no es bueno. Y el mismo texto nos muestra las características del por qué no es bueno, porque dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Alguien que es pronto para oír y que no se apresura en sus palabras y que no se apresura en enojarse, es alguien que tiene una condición apta para lo que es recibir la palabra de Dios. La justicia, cuando alguien no se enoja, bueno, está actuando bien en base a la justicia de Dios. Dios quiere que nosotros tengamos buena disposición a la hora de recibir la palabra. Y ese es un tratamiento, tener una mente dispuesta. Además, las razones del por qué nosotros debemos considerar esto es porque el mismo pasaje nos muestra a nosotros que cuando alguien hace esto a la hora de recibir, debe recibirlo desechando el pecado. Sí, el pecado. ¿Y por qué? Cuando nosotros vemos el pasaje, nos muestra desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, pero cuando nosotros vemos esto nos hace referencia a lo que es el pecado. El pecado, si bien es cierto, es transgredir la ley de Dios. Es como cuando un arquero toma su flecha y apunta hacia un blanco y cuando suelta la flecha falla, no le da al blanco, o como si tuviéramos una línea y pasamos más allá de esa línea. Eso es lo que hace el pecado, o cuando alguien practica el pecado como tal, está yendo más allá de la voluntad de Dios. Aquí nosotros vemos que en este texto se nos habla de desechar toda inmundicia y abundancia de malicia. Esto viene a ser como aquella basura que se encuentra en el oído y que no permite que una persona escuche bien la palabra de Dios. Así como comenta Guy Aitbutz en lo que es esta epístola, dando un ejemplo. Así que el pecado hay que desecharlo. ¿Por qué? Porque si usted y yo analizamos cuando el pecado está allí, podríamos utilizar un ejemplo y es como cuando nosotros vamos a el hospital o a la clínica y estando allí se nos da un medicamento y se nos dice no use aquello porque eso le está causando a usted daño. Pero tomamos el medicamento y nos estamos haciendo algo que es bueno, pero a la vez estamos utilizando lo que es aquello que nos dijeron que no estaba siendo bueno para el cuerpo. Bueno, déjeme decirle que entonces no va a servir lo que es el tratamiento. ¿Por qué? Porque hay que desechar aquello que es el causante de lo malo para que ese tratamiento nos sirva en nuestras vidas. Así que es importante considerar que el pecado, cualquier práctica del pecado, hay que sacarlo de nuestras vidas. Para recibir la palabra de Dios hay que desechar el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado no sirve y no va a hacer un buen efecto la palabra de Dios en nuestras vidas si el pecado, la práctica de él, sigue en nuestras vidas.
Otra de las características que encontramos en este pasaje tiene que ver con recibir la palabra con mansedumbre. Si bien es cierto, la mansedumbre es la serenidad de un espíritu pacífico. Alguien que recibe la palabra con calma, sea cualquier mensaje, ¿en qué sentido? Si es una enseñanza, si nos están exhortando, si nos están animando, si nos están diciendo que hay algo que cambiar, la vamos a recibir con calma. Y esto es bueno. Y cuando esto sucede, cuando se recibe con mansedumbre, esta palabra implantada hace algo maravilloso y su efecto es salvar nuestras almas, es poner nuestra alma segura. Es lo que hace la palabra de Dios, pero para que esto suceda debemos recibirla con una mente dispuesta, debemos desechar el pecado y debemos recibirla con mansedumbre. Así que un cristiano hace eso, alguien que le da un buen trato y esto le va a ayudar día con día. El segundo lugar o el segundo tratamiento que le podemos dar y que este texto nos lo muestra es practicar la palabra de Dios. Cuando hablamos de practicar la palabra de Dios, es practicarla sin olvidarse. El texto aquí nos muestra esta idea, pero sed hacedores y no solamente oidores. Alguien que la practica debe considerar no solo escuchar el mensaje. Así que, ¿por qué esto es algo importante? ¿Por qué es algo que hay que considerar aquí? Bueno, alguien que la practica no es como aquellas personas que se reunían y solamente iban por escuchar un discurso y no lo ponían por obra. ¿Por qué? Porque eso no les va a ayudar en lo absoluto. Eso no le va a servir a una persona. Nosotros debemos practicar la palabra de Dios, ponerla por obra. Podríamos considerar en este pasaje que tenemos aquí algunas características y es que cuando nosotros vemos lo que nos dice este texto, debemos ver que no hay que engañarnos a nosotros mismos. Déjeme decirle que esto puede pasar. Una persona puede creerse que es un buen cristiano, pero si no pone la palabra de Dios por práctica, esta persona se está engañando a sí mismo. A nosotros no nos gustan que nos engañen, a nosotros no nos gustan que nos traigan mentiras, pero déjeme decirle que aquí una persona puede llegar y engañarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque si solo va por escucharla, pero no la pone en práctica en cada una de las áreas de su vida, pues va a estar en una situación incómoda y que no va a ser favorable para su vida. Pero lo que Dios quiere y muestra en su palabra es que todos la practiquemos como tal, porque nos va a dar un beneficio. Una persona puede llegar y considerar la palabra y oírla, pero solo oírla no le va a servir. Es importante escucharla, por supuesto que sí, pero recuerde esto, cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, podríamos poner un ejemplo de lo que es la teoría y la práctica de una licencia de conducir. Póngase a pensar por un momento que una persona llega y pasó su examen y demás, el teórico, al menos aquí no conocemos de esta manera, y después el práctico, pero llega aquella persona y se le empieza a olvidar y esta persona dice que es un buen conductor, pero se salta las señales que se han dicho antes de, y aquella persona, ¿qué hizo? Bueno, esta persona puede decir que él es un buen conductor, pero si se le olvidó lo que era aquel examen, si se le olvidó aquella información que le decía las señales que debía de respetar, bueno, no le está sirviendo en nada. ¿Por qué? Porque es importante considerar no solamente la teoría, sino
la práctica apegada a la teoría. En el cristianismo es igual. Si nosotros decimos que somos cristianos, no debemos olvidarnos de la palabra de Dios, debemos considerar el escucharla como tal y no solamente escucharla, sino ponerla en práctica. Además de esto, debemos ver que aquí no hay que olvidarse quién es uno. No hay que olvidarse que somos cristianos, y el mismo texto nos da un ejemplo como aquella persona que se ve en un espejo y luego se va y se olvida quién era. Nosotros no debemos olvidar la clase de personas que somos, no debemos olvidar nuestra identidad, que somos cristianos. ¿Qué es lo que Dios quiere entonces que nosotros hagamos? ¿Qué es lo que quiere que consideremos en lo que es este caminar? Bueno, seguir su voluntad, pero ponerla en práctica, no solamente escucharla por escuchar, sino practicarla. Considerar que no nos debemos engañar, considerar qué clase de persona somos. Somos cristianos y Dios desea que nosotros consideremos la práctica día con día. En tercer lugar, o el tercer tratamiento que podemos analizar acá, tiene que ver con permanecer en la palabra de Dios. Si analizamos esto, podemos ver que es permanecer en la ley perfecta. Cuando analizamos este texto tan maravilloso, es que estamos hablando que este libro nos muestra a nosotros esa ley que no tiene errores, esa ley que está totalmente unida, esa ley que cuando nosotros vamos ahí, vemos esa información, no la podemos olvidar. Permanecer en ella es alguien que no va a olvidar lo que Dios nos dice allí. Ahora, perseverar o permanecer en esta ley de la libertad, esta ley tiene que ver con la ley de Cristo, tiene que ver con el sistema del Nuevo Testamento donde estamos arraigados y permanecemos los cristianos. Es lo que Dios quiere que hagamos, que permanezcamos allí. Ahora, permanecer. ¿Cómo sucede esto? Podríamos considerar por un momento el ejemplo de un hombre que ve en un telescopio y esta persona lleva tiempo mirando allí. Y estando mirando allí en el telescopio, está esperando que pase un cometa. Hay en algunos ejemplos de cometas que no pasan siempre. Pero póngase a pensar que esta persona permanece allí por largo tiempo, pero llega un momento aquella persona y, bueno, se distrajo o se le olvidó o se durmió o empezó a ver para otro lado. Pero en el momento que pasó el cometa, aquella persona no disfrutó lo que quería ver. ¿Por qué? Porque se descuidó, porque se le pudo olvidar. Bueno, muchas cosas pudieron pasar allí, pero déjeme decirle algo. Esta persona no llegó a ser feliz porque por un momento se le olvidó permanecer viendo en el telescopio. Déjeme decirle ahora que en el cristiano nos pueden pasar muchas cosas que a nuestro alrededor pueden buscar desviar nuestra mirada del Señor, pueden buscar que nosotros cambiemos lo que nosotros hemos decidido, pero eso no va a servir porque si no permanecemos, al final de cuentas, no vamos a llegar a obtener por lo que nos estamos esforzando aquí, que es estar en la eternidad. Por eso nosotros debemos considerar permanecer para llegar a esa felicidad eterna que Dios tiene para los que le aman. Además de eso, nosotros podríamos considerar que en este pasaje, nosotros podemos considerar que una persona que permanece o permanecer en la palabra de Dios, vamos a considerar darle el valor adecuado. ¿A qué? A nuestra religión,
a la religión que está en la palabra de Dios, que es nuestra única guía de cómo debe conducirse el cristiano. Si nosotros vemos la palabra de Dios y le damos el valor a la forma en que nosotros andamos, déjenme decirle que hay varias maneras de cómo podemos hacerlo. No enojándonos, no haciendo esto. Quizás algunos escuchaban la palabra de Dios, algunos no toleraban y llegaban y se enojaban. Bueno, aquellas personas que se olvidaban de ella, esta no es una forma de darle el valor a la palabra de Dios, pero usted y yo podemos hacerlo si consideramos las sagradas escrituras tal como Dios así lo quiere. Además de esto, podemos considerar que darle el valor a la palabra de Dios, como bien lo expresa este pasaje, es cuando ayudamos a los necesitados. Si bien es cierto, en el contexto se nos habla de los huérfanos, aquellos que perdían a sus padres, y lo que es las viudas, aquellas que perdían a sus maridos, entonces perdían el sustento para poder sobrevivir. Así que eran personas que tenían necesidad. ¿Y qué es lo que nos expresa este texto? Que aquellos que practican la verdadera religión deben ayudar a los necesitados. Es la forma en cómo nosotros mostramos el amor de Cristo. Es la forma en cómo nosotros le mostramos a las demás personas que somos obedientes a la palabra de Dios, porque le estamos dando un trato adecuado. Y es el trato que Dios desea de todos los cristianos. Así que hay que darle el valor de esta forma. Además de esto, el texto también nos dice a nosotros que una de las maneras es guardarse sin mancha del mundo. Esto tiene que ver con la pureza, tiene que ver con la santidad. Parte de darle un buen tratamiento a la palabra de Dios al permanecer en ella es que nos vamos a mantener en esa pureza que Dios quiere. Si bien es cierto, en algún momento cuando nosotros obedecimos el Evangelio, cuando vimos que a través de esa obediencia nosotros fuimos perdonados, como aquella sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, esa sangre fue derramada para perdonarnos. Esa sangre nos limpia. Y para eso, cuando obedecimos el Evangelio, debemos mantenernos firmes, permanecer en la palabra de Dios. Y permanecer es guardarse, es andar consagrado para Dios y apartarse del mundo. ¿Qué es lo que Dios quiere para todos? ¿Por qué? Porque esto beneficia nuestra alma. El cristiano, cuando ve la palabra de Dios, bueno, va a permanecer, va a considerar esto, le va a ayudar a su vida, va a ver que esto es necesario al hacerlo, permanecer en la ley perfecta de Cristo, al hacerlo, poniendo atención y cuidado, sin quitar la mirada de la palabra de Dios. Al hacer esto, aquella persona le va a dar un buen valor a ella, va a darle un buen valor al considerar esa ley perfecta, le va a dar un buen valor ayudando a los demás y también guardándose, manteniéndose en una calidad de vida que es de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, en este texto, nosotros hemos hablado aquí de lo que es el tratamiento a la palabra de Dios, el tratamiento de recibir la palabra de Dios, el tratamiento de practicar la palabra de Dios y el tratamiento de permanecer en la palabra de Dios. Si bien es cierto, esto nos ayuda. Podemos estar pasando dificultades, tribulaciones, cualquier situación en esta vida, pero debemos seguir practicando lo que Dios nos dice allí. ¿Por qué? Porque esto va a beneficiar. Este tratamiento es para beneficiar nuestra vida. La información que está aquí en este libro es para que nosotros estemos bien delante de nuestro Dios. Mi amado hermano, déjeme decirle algo.
Si usted ha dejado por un momento de darle un tratamiento a la palabra de Dios, si usted ha fallado, si usted se ha detenido en la fe, usted puede considerar las palabras que menciona la palabra en cuanto a que Dios nos perdona. Primera de Juan, nosotros encontramos lo que hace esa sangre. Si nosotros vemos que nos perdonamos y también le pedimos perdón a Dios, déjeme decirle que Él es fiel y justo para perdonarnos. Así que si hay algo en que usted ha fallado, pídale perdón a Él y déle un trato adecuado a su palabra. Querido amigo, quizás usted quiera darle un tratamiento a la palabra de Dios y puede que esté viendo lo que es este mensaje. Déjeme decirle que usted puede hacer algo bueno y no solo es escucharlo, sino practicar obedeciendo el Evangelio. La Biblia nos menciona que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, Romanos 10:17. Así que si usted desea tener una fe obediente, tiene que ver lo que Dios nos manda a hacer. La palabra de Dios nos dice que el que creyere va a ser salvo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Usted puede ser alguien que cree en Jesús, que Él es el Hijo de Dios, que murió, fue sepultado y resucitó entre los muertos. Usted puede escuchar este mensaje, pero puede tener convicción de Él, que Él participa de la deidad, que es una de las personas de la deidad. Puede considerar eso y está convencido. Eso es necesario, es una de las condiciones. Aparte de esto, nosotros debemos considerar el arrepentimiento. Lucas 13:3 menciona a aquellas personas y hoy nosotros debemos considerar esto. Si no os arrepentís, pereceréis igualmente. El arrepentimiento es un cambio de mente, es ya no seguir practicando el pecado, es decir, ya no quiero hacer eso más y ahora voy a practicar lo que a Dios le agrada. Además de eso, podemos considerar lo que es el confesar a Cristo. Romanos 10:10 dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dios desea que nosotros le confesemos delante de los hombres. Yo creo en Jesús, creo que Él es el Hijo de Dios, que Él murió, fue sepultado y resucitó entre los muertos. Y además de esto, lo que es el bautismo. El bautismo es para el perdón de pecados y es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Pedro dio su primer discurso en Hechos 2, vemos que a él se le dijo y a los demás, ¿qué haremos? Y hay una respuesta. Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Así que aquella persona que quiera darle un tratamiento a la palabra de Dios y no ha accedido a la obediencia al Evangelio, puede hacerlo y Dios está dispuesto a ayudarle y que pueda ser parte de la familia espiritual y darle un buen tratamiento. Y al haber obedecido, puede darle el tratamiento de recibir. Si lo hizo de esta manera, le va a hacer con una mente dispuesta continuamente. Si es alguien que recibe, también va a practicar la palabra de Dios y también va a permanecer en ella, porque es lo que Dios desea de todas las personas en el mundo entero. Que Dios le bendiga.